Tucumán es una bendición, yo se los digo para quedar bien. Hablábamos con mi esposa cuando veníamos en el auto y Dios me recordaba la palabra de Dios cuando habla de Belén, la más pequeña de todas las ciudades. Pero ahí vino la salvación al mundo, al universo, a la historia. Y Tucumán es la provincia más pequeña de todas. Es la Belén de Argentina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguramente alguien ya lo habrá dicho en este lugar, pero Tucumán es la Belén de Argentina. Desde esta tierra Dios provee profetas, pastores, evangelistas. Tucumán es una tierra bendita. ¿Cuántos dicen amén? Y lo seguirá siendo hasta que Cristo venga. Hay una gracia de Dios, una gracia especial, porque Dios es especialista de hacer con las cosas pequeñas como nosotros, comunes. Cuando dicen, no, pero ¿qué va a haber? Sí, ahí desde Tucumán, desde esta tierra tan bendita, Dios bendice de una manera sobrenatural a la nación argentina y al mundo. Así que bueno, muy contentos, traemos los saludos de la Iglesia Príncipe de Paz, de ahí de mi pastor, el apóstol Marcelo Viglia, de su esposa Patricia, que estuvieron aquí. Toda la Iglesia de Colonia Belgrano los ama. Los ama. Y mándenle saludo a Jami, mándenle saludo a Darío, mándenle saludo a la Iglesia. Queremos ir a conocerlo. Así que bueno, es una tremenda bendición para nosotros poder estar. Y bueno, darle gracias a Dios también por el privilegio que me da de compartir la palabra que creo que Él colocó en mi corazón para poder traerla a la iglesia en esta mañana. Y tiene que ver el título que le coloqué, se va a poder procesar, Cambia tu historia. Es el título que te quiero compartir en esta noche. Vamos de nuevo, Cambia tu historia. ¿Me ayudan a predicar en esta mañana? A mí me gusta tener la dinámica de charlar con ustedes, de poder charlar y poder transferir interactuar, lo que creo que Dios colocó en nuestras vidas. Esta prédica, este título nace de algo que Dios colocó en mi corazón y lo tomo de una frase de una película secular que es Corazón de Caballero. No sé si alguna vez alguien la vio, es una película bastante viejita, ya tiene unos cuantos años, y hay una charla entre Williams, que es el protagonista de esa película, su papá, y un hombre que no sabemos quién es, no tiene nombre, que estaba en un cepo. Tenía su cabeza en el cepo, sus manos en el cepo, y William, que era un niñito, estaba en el tiempo donde los caballeros competían de una manera que se subían a un caballo, tenían toda una armadura y tenían como unas lanzas, que no sé cómo se llama, y se enfrentaban, y aquel que lograba tumbar al contrincante que estaba del otro lado era el que ganaba la competencia. Y estaba Williams ahí, subido a un poste, abrazado a ese poste muy pequeño, y dice, cuando yo sea grande, quiero ser caballero, voy a ser caballero, le dice al papá. Y estaba ese hombre ahí en el cepo, y de una manera muy socarrona, muy burlona, y dice ese hombre, es más fácil cambiar las estrellas que el hijo de un techador sea caballero. Claro, porque para ser caballero tenía que tener un linaje, tenía que venir de una estirpe de caballero, tenía que tener un título de caballero. Y William no lo tenía, Williams era el hijo de un techador. Y cuando William escucha la frase de este hombre, lo mira al papá y le dice, papá, ¿es posible cambiar las estrellas? Y el papá lo mira y le dice, todo lo que tú desees, Williams, todo lo que tú creas lo podrás lograr. No voy a spoilear la película porque la película después termina bien, pero desde esa frase, desde esa pregunta de Williams y desde esa actitud de este hombre de burlarse de alguien que quiere cambiar su historia, de burlarse de alguien que dice, se para en su generación y dice, yo voy a cambiar mi historia. Desde mí hacia adelante, la historia de mi familia no va a ser la misma. Por eso quiero preguntarte a vos en esta mañana, ¿es posible cambiar tus estrellas? ¿Es posible cambiar tu historia? Y trabajamos como pastores constantemente, como personas que han creído que es imposible. Que alguien le dijo algo, y ahí salen en los senos de nuestra familia, vos vas a ser un bueno para nada, nunca vas a ser nadie, vas a repetir la misma historia que tu abuelo, vos sos un borracho, vos sos un drogadicto, y ahí las palabras comienzan a condenar y empiezan a marcar el rumbo y las historias de tantas familias que como pastores nos tocan ministrar. De hecho, trabajamos con retiros espirituales de sanidad sobre los hombres y las mujeres en la iglesia donde estamos, y hace casi 15 años que estoy trabajando en esto, y veo cómo hombres están marcados de esta manera, y se creen que es imposible, y creyeron las palabras de
aquellas personas o se tomaron de las realidades que les tocaron vivir, de los contextos que les tocaron vivir, de las familias donde tuvieron que nacer y creyeron que es imposible cambiar su historia. Por eso quiero preguntarte a vos, yo no sé cuál es tu linaje, yo no sé cuál es tu historia, pero conozco a uno que sí la conoce. Conozco a uno que sí la sabe y que es posible de cambiarla. Y es importante que nosotros en esta mañana podamos trabajar en esta dinámica. No sé cuáles son los obstáculos que pudieras tener a lo largo de tu vida y cuáles son los sueños que has alcanzado o cuáles son los sueños que se han frustrado en el camino. Pero quiero decirte que es posible cambiar tu historia. Y vengo, creo, de parte de Dios a decirte que es posible cambiar tu estrella. Porque yo lo creo, porque de hecho estoy acá parado, porque un día Dios me mostró que era posible cambiar la mía. No vengo de familia de pastores, no vengo de linaje espiritual bueno para nada, pero en un momento Dios me rescató, me extendió su mano, me levantó, me sacó del pozo de la muerte, de la desesperación y me puso en este lugar y entendí que Él me había llamado para cambiar mi historia y que desde mí hacia adelante Dios tenía algo muy bueno preparado para nosotros, porque para el que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, si vos preguntás en el pueblo donde yo vengo, y decís que yo soy pastor, la mayoría de las frases que te pueden llegar a decir, es imposible que ese hombre sea pastor. De hecho, esa frase está. Si había alguien del pueblo donde yo nací que no daba para ser pastor y jamás hubieras pensado que podría estar en una iglesia, era yo. Pero un día Dios decidió cambiar mi historia, Dios un día decidió cambiar mi estrella, y es por eso que estoy en esta mañana. Y en la palabra de Dios hay una historia, un relato bíblico, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, que si bien no habla de personas, quiero hacer un paralelismo con esta historia y trabajar sobre esta dinámica de lo que es Dios actuando y cambiando las cosas, cambiando los escenarios, cambiando las historias de las generaciones. Y la palabra de Dios dice ahí, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, 19, dice, ¿me ayudan? Cierto día, cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo y dijeron, tenemos un problema. Voy a resaltar ciertas frases, porque va a ser sobre esas frases sobre las cuales vamos a trabajar. Tenemos un problema, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Vamos de nuevo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad y echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua y ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura tal como Eliseo lo dijo. Amén. Es palabra de Dios. ¿Me acompañás a orar por ella? ¿Sí? Padre, esta es tu palabra. Es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra, Señor, es martillo que rompe la roca. Tu palabra es fuego que purifica. Tu palabra es la luz a nuestro camino, es nuestra guía. Señor, por ella háblanos en esta mañana. Imparte vida a donde no la hay. Sana, Señor, lo que está enfermo por medio de ella. Rompe lo que tengas que romper y haz con ella lo que tengas que hacer. Te pido, Señor, que nosotros podamos ser buena tierra, buen terreno y que podamos producir mucho fruto por medio de ella. Oro en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En esa dinámica, quiero resaltar algunos aspectos que tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar nuestras historias. Porque si bien sería mucho más lindo de que Dios tuviera una varita mágica, ¿a cuántos les gustaría que Dios tuviera una varita mágica? Y en realidad Dios no tiene varita mágica, porque Dios no anda tocando gente y cambiando así cosas por cambiar. Tenemos un concepto a veces muy raro de Dios. Dios te mostró ya su palabra, Dios ya te dio su Hijo. Dios ya te dio todo lo que vos necesitabas para poder cambiar.
para poder cambiar tu historia, para poder cambiar tu estrella. Dios no va a andar con una varita mágica cambiando personas así porque sí. Dios ya todo lo que tenía que hacer lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Pero en este momento vamos a trabajar en la dinámica de qué es lo que yo tengo que hacer si yo quiero cambiar mi historia. Y lo primero que quiero resaltar conforme a la palabra de Dios es lo que pasó con los líderes de Jericó. Los líderes de Jericó dijeron, tenemos un problema. Vamos de nuevo, ¿me ayudan? Tenemos un problema. No dice la palabra de Dios cuánto hacía que el agua de Jericó estaba enferma. No dice cuántas generaciones habían pasado de que el agua no producía nada, o todo lo que producía era muerte y esterilidad. Pero alguien se levantó en una generación y dijo, vamos a tener que enfrentar este problema. Porque ¿saben qué? De hecho, los problemas, si no los enfrentamos, no se resuelven. No podemos vivir nuestras vidas tirando nuestros problemas debajo de las alfombras, porque ¿sabes qué? Tarde o temprano alguien viene y pisa. Y el problema sale a la luz. No podemos ocultar durante generaciones patrones de conducta que van marcando nuestra familia y vamos repitiendo los mismos problemas una y otra y otra y otra vez. Por eso es necesario que los problemas los podamos enfrentar. Es necesario que los problemas los podamos poner en evidencia y de una vez por todas alguien en alguna de las generaciones de tu familia se levante a cambiar su historia. Y creo que acá hay muchas personas que de hecho ya la han cambiado y otros que están en ese proceso de transformación. Pero lo primero que te quiero dejar es que reconocer que hay un problema y que el problema, ¿cuántos tienen problema? A ver, en la mañana, ¿cuántos tienen algún problema? Bien, gracias. ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen tres? ¿Cuatro? Y si no le damos con los dedos de las manos. Todos tenemos problemas, ¿o no? Todos nosotros tenemos problemas. Además, si no tenés problema, orá por mí. Ayúdame. Perdón que me corro. Todos tenemos problemas. Ahora, una cosa es tener problemas y otra cosa es que el problema te tenga a vos. No es lo mismo. Durante generaciones, el problema de Jericó fue el agua. Y la gente no se daba cuenta porque estaba sumergida en el problema. Y tenía durante generaciones a las generaciones atadas a ese mismo problema. Pero alguien se dio cuenta de que no podía ser que el problema los tenga a ellos. Que ahora el problema iba a ser puesto en evidencia y se iba a buscar una solución. ¿Tenés problemas en el matrimonio? No resuelves nada escondiendo nada. ¿Tenés problemas con tus hijos? No lo vas a poder resolver escapándote. ¿Tenés problemas en casa? No se resuelve pegando un portazo y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Hay que enfrentar los problemas. Y hay que trabajar para que el problema no te tenga a vos. La persona que reconoce su problema es la que hace el primer paso para ser libre. Es la que hace el primer paso para cambiar su historia. Por eso, si hay historias que se están repitiendo, si hay cosas que hemos vivido a nivel familiar, si hay cosas que vemos como patrones de conductas en los barrios de Concepción, si hay cosas que vemos como patrones de conducta que son un problema para Concepción, acá está la iglesia de Concepción que se levanta para decir tenemos un problema y somos nosotros los que vamos a trabajar para que ese problema deje de existir. No lo vamos a ocultar, no lo vamos a tapar, vamos a reconocer que Dios va a hacer algo con ese problema. El problema no lo tiene a ustedes, ustedes tienen un problema, pero lo van a resolver en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso, lo primero que dicen es tenemos un problema. La ciudad, los barrios, las familias, en muchos aspectos están enfermos. Los jóvenes, en muchos aspectos están enfermos. La nación está enferma. ¿Y cuál es la raíz? La raíz de la enfermedad está en la fuente. La raíz de la enfermedad está desde donde se nutre la familia. ¿Dónde está parada la familia? ¿Dónde está parado tu matrimonio? Recuerda, el lugar donde está es agradable, tiene un entorno agradable, pero el agua está enferma. Podés estar en la iglesia, podés tener un entorno muy agradable, de hecho este entorno es hermoso, gracias a los chicos de adoración donde está el grupo, espectacular. Generan un ambiente muy lindo, muy bueno de la presencia de Dios.
Y las personas vienen y están en un entorno agradable, pero cuando vuelven a su casa, tal vez, no digo que sea así acá, pero nos volvemos a repetir, es como que nos sacamos la capa acá, y cuando llegamos a casa nos volvemos a transformar en lo que éramos antes de venir. ¿Por qué es eso, pastor? Eso es porque el agua, la fuente, lo que produce, de donde te estás tomando, está enfermo. Y es donde nosotros tenemos que trabajar y atacar en esta mañana para poder resolverlo. Y la palabra de Dios tiene tantos detalles, es tan hermosa, tan linda, que vos decís, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pero Dios te va mostrando, Dios te va guiando, Dios te va dando la salida, Dios te va mostrando por medio de su palabra cómo poder salir adelante, cómo poder cambiar tu historia. Por eso el problema está en la fuente está enferma, de donde nosotros nos tomamos, de donde estamos parados. ¿Qué es lo que creemos? A veces nuestra fe está enferma. Porque vos podés creer en Cristo, sí, gloria a Dios, podés creer en su palabra, gloria a Dios, pero también podés creer que no vas a cambiar. ¿Qué es lo que crees? Vos podés creer un montón de cosas que son mentiras. Y si vos crees esas cosas que son mentiras, vas a vivir guiado por esas mentiras. Así como está la fe en Cristo, la fe que te posiciona en salvación, la fe que te pone en una posición en Cristo, la fe que hace que la mano de Dios se mueva a través de tu vida, que veas los milagros, que veas cómo Dios hace cosas maravillosas. Así hay una fe que opera para lo malo. Pensamientos que te vienen, cosas que te dicen, y vos te creíste que ibas a ser un bueno para nada, y toda tu vida te consideraste un bueno para nada. Cuando alguien te dijo, vos nunca vas a cambiar, es imposible que vos cambies. A mí una de las cosas que más me decían es, vos no cambiás más. Vos vas a ser siempre el mismo. Otra vez volvés con lo mismo, vos no cambiás más. Y yo me creía, claro, trataba de cambiar, pero me creía que no iba a cambiar. Y era la verdad, era en mi subconsciente, en mi interior, yo entendía de que no iba a cambiar más. Hasta que Cristo vino a mi vida. Y la palabra de Dios me iluminó. Y la palabra de Dios me abrió la puerta para poder entrar al cambio de mi vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hermanos, podés estar en un entorno muy lindo. Podés estar en la mejor familia o en la peor familia. La cuestión no está en el entorno. La cuestión está dentro, en tu fuente. ¿Desde dónde te estás tomando? ¿Dónde estás parado? ¿Desde dónde estás reaccionando? ¿Desde dónde tomás esas decisiones? Por eso dice, el entorno es agradable, pero el agua está enferma. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Sobre qué nos paramos? ¿Cuáles son nuestros valores? Los valores de la sociedad hoy están enfermos. Y las familias se paran sobre valores enfermos y se van repitiendo patrones de conducta que terminan trayendo maldición a los lugares donde nos movemos. Estoy trabajando sobre el problema recién. No entramos todavía a la salida. Hermanos, como pastor, he visto milagros de parte de Dios y amo y me encanta ver los milagros de sanidad física o sanidad espiritual. He visto en algunas campañas evangelísticas o de hecho en algunos retiros de sanidad una pierna estirarse. Tenemos testimonio de gente que fue sanada de cáncer. Y la verdad que celebro a Dios cuando veo a Dios hacer esos tipos de milagros, pero se ve que tiene que ver con mi llamado, se ve que tiene que ver con la asignación que Dios me dio. Si hay algo que a mí me derrite, si hay algo que a mí me parte a la mitad, si hay algo que cuando yo lo veo, me postro a Dios y le digo, Señor, sos maravilloso, sos extraordinario, es cuando una persona cambia. Porque cuando vos cambias, hay una generación tuya atrás que cambia. Cuando vos le crees a Dios que vos podés cambiar, no sos vos sola. Hay algo atrás tuyo que Dios comienza a hacer y el milagro no tiene medidas. Y no solo cambia, sino que vos ves sus hijos y sus hijos cambian su historia. Y por generaciones vemos lo que Dios comienza a hacer cuando alguien decide creerle a Cristo. Cuando viene alguien a la iglesia por primera vez y yo lo veo, en realidad no estoy viendo ese problema, estoy viendo lo que Dios puede hacer detrás de eso que está viviendo. ¿Y sabes qué? Tucumán está plagado de gente que cambia historia.
Esta iglesia en Concepción está plagada de gente que va a cambiar su historia, que va a hacer de sus hijos bendición, que va a hacer de sus historias gloriosas, de que antes me avergonzaba de esto, antes yo decía esto, antes yo decía lo otro, pastor, pero ahora estoy en Cristo Jesús y creo que Dios puede hacer algo en mi vida, creo que Dios puede hacer algo en mi familia, creo que Dios puede hacer algo en mi matrimonio. Puede estar roto por todos lados, pero el restaurador de los restauradores lo puede hacer, yo lo creo, pastor. Y en esta mañana estoy aquí para eso, porque hablo del Dios especialista en cambiar historias. Aunque hayan dicho está todo perdido, yo sigo creyendo que Dios puede hacer algo. A último momento, Él extiende su mano y algo comienza a hacer. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿quieres cambiar tu historia? ¿Quieres cambiar la historia de Concepción? ¿Está distribuido por barrios, Concepción? ¿Quieres cambiar la historia de tu barrio? ¿Barrio se llama? No, pero no vayan a aquel barrio porque no cambia más. Y condenan los barrios de esa manera. No, aquel barrio es jodido. No va nadie a aquel lugar. Perdón si digo alguna palabrota que seguramente en Santa Fe no, porque como que tenemos un diccionario aparte entre Santa Fe y Tucumán, ¿eh? Es otro idioma. Si llego a decir una mala palabra o algo que no corresponde, está lejos de mí decirlo, por favor, significa otra cosa en Santa Fe. ¿Tu barrio puede cambiar? ¿Concepción puede cambiar? Yo creo que seguramente debe haber cosas para cambiar en Concepción. No todo será perfecto, más allá de que es hermosa y que es una ciudad muy linda. Amén. Pero seguramente hay cosas. ¿Quieres que Concepción cambie? ¿Quieres que tu familia cambie? Porque si yo no quiero, pastor, va a seguir igual. Por eso, el primer paso es reconocer el problema. El segundo paso es querer. Si vos no querés, porque Dios es el que quiere, pero si vos no querés no va a pasar nada. Y yo creo que acá hay una iglesia que quiere, en el nombre de Jesús. Y quiero dejarte rápidamente 5 fundamentos. ¿Cuántos? ¿Me ayudan a predicar en esta mañana? 5 fundamentos. Miren que si me entusiasmo nos vamos, ¿a qué hora termina? ¿A qué hora está el locro? Va a quedar puré en el maíz. 5 fundamentos. ¿Cuántos? 5 fundamentos que tenemos que tener en cuenta si queremos cambiar nuestra historia. El primer fundamento es lo que dice ahí: traigan un recipiente nuevo. Mira, en Eliseo podía decir, che, tráeme una olla que tengas en tu casa. Tráeme el sartén, tráeme algo para ponerlo en una bolsa, ponerlo en algo, ponerlo en un paquete, no sé, traerlo en la mano a la sal. Pero la palabra de Dios tiene detalles que hoy nos sirve para poder entender lo que significa cambiar una historia. Y Eliseo pide un recipiente nuevo. Concepción, traigan vasijas nuevas. Iglesia, Centro Cristiano, acá en Concepción, traigan vasijas nuevas. Centro Cristiano Emanuel, traigan vasijas nuevas. Traer vasijas nuevas es traer nacidos de nuevo, traer personas que se entregan al Señor. Si nosotros queremos cambiar las historias del seno de nuestra familia, queremos cambiar las historias que están plantadas de nuestra familia y que tienen la fuente enferma, necesitamos que alguien de la familia Sosa, alguien de la familia, otro apellido por acá, a ver, Coronel, alguien de la familia Coronel sea una nueva vasija. Si tenemos una nueva vasija, si reconocemos el problema, si queremos cambiar, y ya los Coronel tienen una nueva vasija, ¿cómo es tu nombre, varón? Ezequiel. Si Ezequiel es una nueva vasija, ya tenemos el primer paso para poder cambiar la historia. Traigan una vasija nueva. La palabra de Dios nos enseña que aquel que está en Cristo, siguiente, aquel que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que Dios necesita para cambiar la historia de tu familia, lo que Dios necesita para cambiar la historia de Concepción, son vasijas nuevas. En el día amigo, en la campaña del día amigo, necesitamos hacer de esos amigos vasijas nuevas. No necesitamos solamente traerlos a una reunión, que ellos vengan a la reunión, pero que reciban a Cristo, reciban el señorío de Cristo en su vida, que esas personas se conviertan en nuevas vasijas y que ellos puedan decir, antes de Cristo yo era eso, antes de Cristo yo tenía esta historia, pero ahora soy una nueva
criatura, ahora soy una nueva vasija. Y en mi familia, desde mí hacia adelante, las cosas comienzan a cambiar, porque Dios está cambiando mi historia y porque yo he nacido de nuevo. Aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, traigan ese aplauso para el Señor, dáselo fuerte. Gloria a Dios. Nuestra oración es, Señor, trae vasijas nuevas. Trae esas personas y que esas personas que vienen a la reunión, cuando vuelvan a su casa, se vayan como una nueva vasija. Eliseo tiene el detalle de pedir una vasija nueva, un nacido de nuevo, que la historia va a cambiar, una nueva persona que porte algo diferente. Para que portes algo diferente, debes estar sano, debes ser alguien restaurado por Cristo. Por eso no hay cambio si no hay nueva vasija. Vamos de nuevo. No hay cambio si no hay nueva vasija. Podemos pintarla, podemos maquillarla, podemos ponerle caretas, podemos reírnos. De hecho, si yo saco una foto esta mañana, todos nosotros tenemos una cara de buenitos tremendos. Acá en el culto, no sé qué hace, la presencia de Dios nos desfigura el rostro y tenemos todas caras angelicales. El tema es qué pasa cuando salimos de esa puerta, es como que vuelve otra vez la cara así, de nuevo. No podemos maquillar nuestra vida toda la vida. En algún momento, la realidad, la careta se cae y terminamos siendo lo que verdaderamente somos. Por eso es necesario, de una vez por todas, no poner maquillaje, ser auténticos. Y decir, pastor, mi vasija está rota por todos lados. Mi vasija tiene golpes por todos lados. Estoy cansado de vivir así. Necesito ser una nueva vasija. Y me comprometo a no ponerle parches, a no pintarlo un poquito. No, me comprometo a que Dios me haga de nuevo. Porque si Dios no te hace de nuevo, si Dios no te hace una nueva vasija, no hay cambios. ¿Quieres cambiar? Bueno. ¿Quieres cambiar? A ver, 4. Voy por más. ¿Quieres cambiar? O si, pastor, yo ya cambié. Bueno, ¿quieres que tu barrio cambie? Ahí ya se complica. ¿Quieres que tu entorno familiar cambie? Sí, también quiero. Necesitamos nueva vasija. El primer paso es que haya una nueva vasija en tu casa. Que haya una nueva vasija en el matrimonio. Que vos, si sos hijo, seas una nueva vasija. Y vas a ver que lo que comience a pasar en tu casa será extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, si quieres cambiar, es necesario nacer de nuevo. El segundo punto, decí conmigo, vamos, segundo fundamento, segundo punto. El segundo punto es, pónganle sal. Pónganle sal. Este Eliseo estaba loco. Podía decir cualquier cosa. ¿No era más fácil ir y decir y pararse en la fuente y decir, Dios dijo que sana, que fue lo que hizo? Dios dijo que sana la fuente y se terminó. A partir de ahora la fuente de Jericó está sana. No, Él llama y dice, pónganle sal. Por eso estamos trabajando en un paralelismo entre la historia de Eliseo, la fuente de Jericó, que estaba enferma y ahora es sanada. Primero dijo, traigan una vasija nueva. Ahora dice, pónganle sal. La sal del Evangelio, la sal que sana. Iglesia, ¿quieres cambiar? Necesitas la palabra de Dios que sana, la palabra de Dios que te restaura, que te cambia. Es la sal que toda persona que quiere cambiar necesita. Necesito esa palabra que me sana, necesito esa palabra que me conserva, necesito darle sabor a mi vida, pastor. Y lo único que le puede darle sabor a tu vida, lo único que le puede darle sabor a Concepción, lo único que puede darle sabor a tu familia, es la sal del Evangelio, la sal que sana Concepción, la sal que sana las familias de Concepción, la sal que sana el entorno de la fuente de Concepción. Será siempre la sal del Evangelio de Jesucristo. Es la palabra de Dios la que te va a cambiar. El Evangelio sana, el Evangelio restaura, el Evangelio cambia. Por eso, decí conmigo, pónganle sal a las vasijas de Concepción, porque Dios hará un milagro extraordinario en el seno de la familia de Concepción. En el seno va a cambiar la fuente de esta ciudad, y lo está haciendo, de hecho, ya hace años. ¿Cuántos años?
12 años que está Dios trabajando en este proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace milagros. Pónganle sal. La palabra de Dios que todo lo cambia y que todo lo transforma. Viene una palabra de parte de Dios para cambiarte. Y esa palabra hace todo nuevo. Por eso, ¿quieres cambiar? Vamos de nuevo. Los voy a convencer. ¿Quieren cambiar? Necesitas ponerle sal. Sin sal no hay sabor. No sé cómo estará ese locro, pero si ese locro no le ponen sal, se va a complicar. Si tu vida no tiene sal, se va a complicar. Por eso necesitas ser una nueva vasija, por eso necesitas ponerle sal. Tercer fundamento. El tercer fundamento que tomamos es lo que dice Eliseo. Esto dice el Señor. Todos nosotros necesitamos una palabra que nos gobierne. Todos nosotros necesitamos una palabra que nos define. Que define quién era y quién soy. Por eso, estos detalles de la palabra de Dios son hermosos, son extraordinarios. Eliseo está definiendo lo que iba a venir para los próximos años de Jericó por medio de una palabra que Dios le dijo que diga. Necesitas una palabra de Dios para tu familia. Necesitas que una palabra de Dios defina tu matrimonio. Necesitas que una palabra de Dios defina a tus hijos. Necesitas que una palabra de Dios defina tu vida, que una palabra de Dios defina Concepción, que una palabra de Dios defina tu barrio. Y dice Eliseo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Y yo creo esa palabra. Yo la creo. Y en esa palabra lo que me tomo es que dice, yo he purificado el agua, ya no causará ni muerte ni esterilidad. Alguien se tiene que levantar en tu generación y decir, ya no más. Pastor, ya no más golpes en mi familia. Te recuerdo, el problema no se puede meter abajo de la alfombra. Y a veces que no nos gusta hablar de ciertas cosas, pero hay que hablarlas. De hecho, es necesario si queremos cambiar. Alguien tiene que decir, ya no más violencia en mi familia. Ya no más golpes. Ya no más vicios, pastor. Ya no más odios. Ya no más rencores. Alguien se tiene que levantar en alguna generación y decir basta, como estos líderes del pueblo se levantaron y dijeron basta, nos cansamos de vivir así. El entorno está, Jericó es lindo, Jericó es agradable, está todo muy lindo, pero si no va a producir algo bueno, nosotros nos tendremos que ir de acá o salvo que Dios haga lo contrario. Y vengo a decirte que vos no te tenés que ir ni de tu familia, ni de Concepción, ni de ningún lugar, que Dios va a cambiar tu historia, que donde estés plantado Dios te va a hacer florecer, que Dios te va a hacer dar fruto, que solamente necesitas abrazar la palabra y decir que alguien en tu generación diga, ya no más para nosotros. Y tus hijos lo van a agradecer, y tu esposa lo va a agradecer, y tus hermanos lo van a agradecer, y Concepción lo va a agradecer. Yo lo creo. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios funciona. Y la palabra de Dios es viva y es poderosa. Decí conmigo, ya no más. Esto dice el Señor en esta mañana, Concepción. Yo he purificado el agua de las familias de Concepción. Yo he purificado las historias. Ya no van a causar más ni muerte ni esterilidad. Yo lo creo en el nombre de Jesús, yo creo en esta palabra y que esta palabra es para alguien. Creo que en este día una fuente va a cambiar. Creo que si alguien abraza esta palabra y comienza a cambiar su historia, todo va a ser con un ya no más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Necesitas una palabra que te defina. Cuarto fundamento, se necesita un ungido. Primero, se necesita una vasija nueva. Segundo, se necesita ponerle sal. Tercero, se necesita una palabra de Dios que te defina. Y cuarto, se necesita un ungido. Miren, estos líderes del pueblo tenían recursos seguramente, tenían un montón de cosas, pero lo que no estaba en ellos era la unción.
que tenía Eliseo. Entonces tienen que ir a buscar a un ungido. ¿Qué es un ungido? Un ungido es un consagrado. ¿Y van a buscar a quién? Al ungido. No fueron a buscar al curandero del barrio, no fueron a orarle a tal santo, no fueron a hacer otra cosa, fueron a buscar al ungido, al que se consagró. Y tu familia necesita a alguien que se consagre. Tu vida necesita ser consagrada a Dios. ¿Qué significa ser consagrado a Dios? ¿Qué significa ser ungido? Vamos a definir la palabra ungido. Porque a veces tenemos conceptos erróneos de la unción. Miren, si hay alguien que está ungido y que fue ungido por excelencia fue el Señor Jesucristo. Este es el ungido de todo. El ungido se va a bautizar y por medio de la obediencia recibe el bautismo de Juan en el río Jordán. El cielo se abre y el Padre habla sobre él. Y dice que el Espíritu Santo lo llevó. ¿A dónde lo llevó? A sacarse fotos, a ponerse en el Facebook, en el Instagram. ¿Ve? Dios me habló, la gloria está sobre mí. Al desierto. Y consagrado fue puesto en el desierto y fue puesto a prueba y el diablo lo tentó y él resiste la tentación. Y el ungido cuando vuelve, la palabra dice, y Jesús vino en el poder del Espíritu. No vino echando fuego por la boca, no vino haciendo ningún alarde de nada, vino, parecía como que el que mismo que se fue del Jordán es el mismo que volvió. Pero había algo adentro de él. Resistió la tentación. Hizo callar al diablo por medio de la consagración. Y Jesús dijo en otras palabras, yo no nací para esto, diablo. Yo sé cuál es el camino. Y el camino de Jesús era la cruz. Y que era por medio de la cruz, por medio de padecer por nuestros pecados, que Él iba a dar salvación al mundo. Hermanos, el concepto de unción tiene que ver con alguien que se consagra a Dios. ¿Quieres cambiar? Necesitas consagrarte. Dejar lo que vos sabes que Dios te está diciendo que no es bueno para vos. No le des vuelta, no le des vuelta. Hay que ser obedientes en esto. Si no hay obediencia, no hay cambio. Vamos de nuevo, ¿me ayudan acá? Si no hay obediencia, no hay cambio. Imagínense la gente de los líderes del pueblo de Jericó que digan, che, no tenemos sal, ponele azúcar, total es blanca. Eliseo no se va a dar cuenta. Vos imagínate, el agua de Jericó no tiene boca, no tiene glándulas gustativas para poder saber si es sal o azúcar. Echale algo. Y viene el pastor Darío y te dice, che, no, esto se hace así, de esta manera. No, pero a mí me parece que va por acá. Y te dice, ponele sal. No, yo le voy a poner azúcar. No, pero ponele sal. Hermano, no pasa acá, pasa en Galvez. Y vos le decís, che, es por acá, es esto, la palabra Dios dice esto. No, pero yo prefiero ponerle azúcar. Vos echale azúcar tranquilo, nadie te va a decir nada. El tema es que el agua va a seguir igual. Y el pastor te dice, che, no te juntes más. No es por ahí. Mirá que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Ah, pero el futbito, pastor, es a mí lo que me gusta. No estoy diciendo que no juegues al fútbol, no es por ahí. Y ya veo que alguien codió a alguien. Perdón, no era por ahí, no era por ahí. No era por ahí. Pero ¿a qué es lo que voy? Es que es necesario consagrarse. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Tu familia necesita un ungido. ¿Serás vos? Tu matrimonio necesita un ungido. ¿Serás vos? Yo creo que sí. Que si viniste en esta mañana, más allá de que tu cabeza esté puesta en el locro que te vas a comer. Qué tremenda tarea me pusieron difícil, ¿eh? Yo creo que sos vos. Yo creo que Dios te trajo porque sos vos el ungido. No busques en otro lado. Yo creo que a mí Dios me llamó para cambiar mi historia. La historia de los Trajiay. Si yo te contara la historia de mi abuelo, la historia, cómo se viene repitiendo, yo creo que Dios me escogió a mí para cambiar la historia, de mí hacia adelante. Y no porque quién era yo. Porque te voy a repetir, si hay alguien que no era yo.
Fue Dios. Pero si queremos un cambio, necesitamos ser nuevas criaturas. Si queremos un cambio, necesitamos ponerle sal. Si queremos un cambio, necesitamos una palabra que nos gobierne, que nos identifique, que nos dé identidad. Si queremos un cambio, necesitamos consagrarnos a Dios y hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y por último, se necesita obediencia, práctica y fe. Si querés cambiar, hace todo lo que Dios te pida que hagas. No, esto no es en otra época, eso no. Miren, podríamos escribir en libros de los argumentos para no cambiar, los tenemos todos. ¿O no? ¿Sabemos que orar es bueno? ¿Cuántos saben que orar? ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestra oración? Vamos, ¿cuántos saben? ¿Sí? Clama a mí. Sabemos que nos va a responder. No dice cuándo, pero sabemos que nos va a responder. Y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Cuántos vienen a las 3 de la tarde? Bueno, eso es en Galvez. De hecho, la pastora Patricia largó en Galvez una muy buena idea, contraria a mi voluntad, de hacer un tiempo de oración por Zoom de 5 de la mañana. 5 de la mañana. Es de noche, hace frío ahora. De 5 de la mañana a 6 de la mañana. Y a los pastores ni siquiera nos preguntó. Nos dijo, a vos te toca de tal hora a tal hora tenés que orar. ¿Vos te pensás que yo tengo ganas de levantarme? ¿Vos te pensás que yo disfruto levantarme a orar? Pero la oración es buena. La oración te conviene a vos. La obediencia es buena. Y la obediencia te conviene a vos. Por eso nosotros sabemos que nosotros no tenemos problema con lo que sabemos que tenemos que hacer. Nosotros tenemos problema con lo que hacemos. Nosotros sabemos un montón de cosas, pero el tema es que hacemos otras. ¿Cuántos van al médico y el médico le dice, tomate esta pastilla, hace esto? Al tercer día te sentís bien y dejaste tomar la pastilla. Y el médico dice, terminá el tratamiento y después volvé. Si te sentís bien, jamás volvés al médico. ¿O no? Me pasa a mí nada más. ¿Qué hay ahí de vuelta? Tengo que esperar un montón de tiempo, ya estoy bien. Pero la única manera de que puedas estar sano es haciendo lo que se te dice que haga. No sé si quiere pasar el ministerio, la adoración. Se me fue. Bien, allá en Galvez, donde estoy, me empiezan a tocar el teclado para que termine. Yo veo que no llegaba. Digo, tengo vía libre, entonces puedo estar hasta las 3 de la tarde. Yo estaba esperando el teclado. Hermanos, ¿quieren cambiar? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos que Concepción cambie? ¿Qué necesitamos, pastor? Necesitamos nuevas vasijas. No terminó todavía. Falta lo mejor. Creo, qué sé yo, no sé. Necesitamos nuevas vasijas. Necesitamos ponerle no azúcar, no vinagre. Pónganle sal. Necesitamos una palabra que sale de la boca de Dios. Tu familia, que necesita una palabra que la defina. ¿Qué más necesitamos, pastor, para poder cambiar? Necesitamos un ungido. Necesitamos alguien que se consagre. No sé, mujer, la veo a usted. Supongo que debe hacer años que viene a la iglesia, ¿sí? Y seguramente por medio de ella muchas cosas han pasado de bendición para su familia. Pero alguien en su familia se levantó a consagrarse. Estoy seguro que sus nietos se lo van a agradecer, que su familia se lo va a agradecer, y que Concepción se lo va a agradecer, y la va a honrar su fe, y va a honrar sus oraciones. ¿Quieres cambiar? Nueva vasija. Lo vas a soñar. Lo que no vas a poder decir a partir de hoy, yo no sabía cómo se cambiaba. Nueva vasija, ponerle sal, una palabra, un ungido y alguien que practique la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien se debe levantar en tu generación y cambiar la historia de las fuentes malas de tu familia. Alguien se tiene que levantar y decir ya no más al pecado generacional.
Ya no más al divorcio, ya no más a las adicciones, ya no más a la violencia generacional, ya no más al pasado de fracasos y fracasos, ya no se va a repetir la historia. Es que nos estamos acercando, ¿saben qué? No nos acercamos nosotros al profeta Eliseo. Nosotros nos acercamos al profeta de los profetas. Nosotros nos acercamos al verbo hecho carne. Nosotros nos acercamos al príncipe de paz, al rey de reyes, al señor de los señores. El que habla y el universo se detiene, por el cual fue constituido todo, por el cual existimos, por medio de su palabra existimos, y por medio de Él y para Él nosotros existimos. Cuando Él habla sobre tu vida, no está hablando Eliseo, está hablando el Rey de la Gloria. Está hablando Dios sobre vos en esta mañana, está hablando Dios sobre vos y tu familia. Y vos podés creerle al que te dijo no vas a cambiar más, vos podés creerle al que te dijo tu familia no va a cambiar más, pero hay alguien que está hablando sobre concepción en esta mañana y no es el pastor Luciano, hay alguien que está hablando desde el cielo, desde su mismo trono y está diciendo es posible cambiar tu historia. Es Él, es Jesús, es el que pagó el precio por vos en la cruz del Calvario. ¿Cómo no voy a cambiar, pastor, si Él lo hizo todo por mí? Ahora me toca a mí, ahora te toca a vos. Hacer una nueva vasija, ponerle sal y todo lo que ya hablamos. Alguien tiene que decir basta y decir el seno de mi familia va a cambiar. Ya no va a haber más aguas amargas. Ya no va a haber más muerte y esterilidad. La fuente de donde se nutren las familias de la iglesia está sana por medio de Dios, por medio de su palabra. Dice Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Miren, no hay fuente enferma para vos a partir de hoy. Dice la Escritura que de tu interior corren ríos de agua viva. Y lo que produzcas en Cristo, será bueno. Será bueno, será de bendición. ¿Querés saber cómo termina la historia de Jericó ahí con el tema de la fuente? Porque ¿sabes qué? Cuando Dios hace algo, decí conmigo, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. ¿Vamos de nuevo? Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Cuando lo hace Luciano le pone maquillaje, le pone careta. Pero cuando Dios lo hace perfecto. ¿Cuántos quisieron cambiar alguna vez y no pudieron? Pero cuando Dios vino a mi vida, de verdad Él lo cambió todo. Yo quería, pero no podía. Pero cuando Él vino a mi vida, lo hizo perfecto. Decí conmigo, cuando Dios cambia algo, lo hace perfecto. El geógrafo árabe Al-Muqaddasi, en el año 985 después de Cristo, la historia de Eliseo son unos 800 y picos de años antes de Cristo. 800 y pico años antes de Jesús, Eliseo fue a esa fuente, puso sal en esa vasija y derramó la sal y dijo, esto dice el Señor, a partir de ahora este agua no va a producir, ya será sana. Pero este geógrafo árabe, en el año 985, y yo creo que alguien en esta mañana va a recibir esto, dijo esto sobre el agua de Jericó, 1800 años después. El agua de Jericó está considerada la mejor de todos los territorios islámicos. Está llena de plátanos, está llena de palmeras, está llena de flores aromáticas, es la mejor de todas. Vengo a decirte de parte de Dios que ese sos vos, que esa sos vos, que lo que Dios tiene para tu vida es que a partir de ahora lo que te va a rodear, lo que te va a distinguir, no es tu historia pasada, es lo que Dios hace en el seno de una familia. Es lo que Dios hace en el seno de una iglesia. El agua de Jericó es considerada la mejor de todo el territorio islámico. ¿Te ves rodeado de palmeras? ¿Te ves rodeado de vida?
¿Te ves rodeado de buenos aromas, de flores? Pastor, cuando entré por esa puerta hace 5 años atrás, 10 años atrás, si yo le contara lo que es mi vida y ahora estoy, bueno, yo te vengo a decir lo que Dios puede hacer con vos. Y vos decís, pastor, si yo te contara lo que estoy viviendo hoy, mirá, si yo te contara lo que era el entorno de Jericó, cómo estaba todo muerto, pero cuando viene Dios y da una palabra a alguien, y este alguien la cree y la abraza, se puede parar en esta mañana y puede decir, ese soy yo, pastor. ¿Alguien puede decir en esta mañana, ese soy yo? Yo soy el ungido, pastor. Yo no le voy a dejar un problema a mi generación. Yo no le voy a dejar un problema a mis hijos, yo no le voy a dejar un problema a mis nietos. Pastor, ese soy yo. Soy yo. Soy yo la nueva vasija. Hay nuevas vasijas en Concepción. Yo creo que sí, vamos, hay nuevas vasijas en Concepción. ¿Qué esperan las vasijas para ponerse de pie? Estoy llamando a las nuevas vasijas de este lugar. Traigan nueva vasija a Concepción, que el Señor la va a llenar de sal. Traigan nueva vasija a Concepción, que el Señor va a hacer los milagros. Traigan nueva vasija que se consagre a la familia de esta iglesia, porque Dios hará cosas extraordinarias con tu vida en esta mañana. Solamente necesitas creerle a Dios. Solamente necesitas decir, Señor, ese soy yo. Durante años lo que produje estuvo enfermo. Durante años lo que produje no fue bueno. Pero si hay algo que yo no me voy a permitir, pastor, en esta mañana, es no creerle a Dios. Yo no te pido que me creas a mí. Yo no te invito a que me creas a mí. Yo te invito a que le creas a Dios, porque si vos le crees a Dios, algo Dios va a hacer en tu vida. Si vos le crees a Dios en esta mañana, que la fuente de tu vida cambia. En esta mañana te invito a hacer una oración ahí en tu lugar. Es entre vos y Dios, no es entre la persona que está al lado, tu hermano, es entre vos y Dios. Y si estás con tu pareja, estás con tu matrimonio, quiero invitarte, si algo la palabra de Dios te sirvió, que puedas tomarlo de tu mano y que puedas decir, somos nosotros. Vamos juntos en esta. Somos los que vamos a cambiar la historia. Y si estás sola, sos vos. Porque te tocó a vos escuchar esta palabra en esta mañana. Sos vos. ¿Sos vos el que vas a cambiar tu barrio? ¿Sos vos el que vas a cambiar tu grupo bíblico? ¿Sos vos el que va a producir cosas buenas? A partir de ahora, en esta mañana, pastor, yo decido consagrarme. Seguramente estás consagrado tantas veces en este altar. Pero por medio de la palabra de Dios en esta mañana, creemos que lo que Dios dispuso a hacer en esta casa, en este tiempo, en esta mañana, y conforme a su palabra, el Señor la respaldará. Que si decides nacer de nuevo y entregarle tu vida y el señorío a Cristo, serás una nueva vasija. Que si decides tomar en serio la palabra de Dios, estarás poniendo sal a tu vida. Que si decides creerla la palabra, tendrás el fundamento para caminar el resto de tu vida por ella. Que si decides ser el ungido, el consagrado, la historia puede cambiar. Y que si decides practicar la palabra de verdad, tu historia puede cambiar. Porque es posible cambiar tu estrella. Porque es posible cambiar tu historia. Y porque alguien se levantó en esta mañana y dijo, ya no más. Tómate un minuto más, mientras el grupo de adoración nos ministra, para hablar con Dios y para comprometerte a cambiar la fuente que producirá los mejores resultados de aquí en adelante. Así se dirá de ti el agua de Concepción, las familias de Concepción, la iglesia de Concepción es la mejor del estado, es la mejor de la región, produce palmeras, plátanos, produce flores con muchos aromas hermosos. Así será la iglesia, así será denominada esta casa, así será llamada esta casa, así será llamada esta casa. Así será conocida por los frutos, será conocida por frutos buenos,
será conocida por una iglesia sana, será conocida por una iglesia que crece, será conocida por una iglesia que le hace bien a la ciudad, que la bendice, que bendice Tucumán, que bendice Argentina, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay vasijas nuevas en Concepción, porque hay gente que le pone sal a su vida, porque hay gente que decide consagrarse, hay gente que se entrega al Señor, hay gente que se unge por Cristo, es ungida por Él y alcanza el máximo potencial en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya, si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no sé si hay alguien aquí que esté por primera vez o que realmente hoy la palabra le ha tocado y quiera venir pasar aquí adelante a orar por ustedes. Hago un llamado. Si estás con algún amigo y quieres venir aquí adelante, tráelo a tu amigo, acércalo, vengan aquí adelante.